sobre la nueva estrategia de Estados Unidos. Estamos analizando casi de manera diaria cómo se está dando este nuevo orden mundial en marcha, donde la Argentina es una lástima por nuestra historia, por nuestra identidad, que estemos en el subsuelo, ¿no?, de esta discusión, porque estamos en el marco de la colonización estadounidense. Pero vos en tu última nota pusiste el eje en Estados Unidos, con Trump en esta nueva etapa. ¿Qué nos podés contar de la estrategia que tienen ellos? Bueno, justamente que hablaste de la Argentina que tiene que ver con recursos naturales. Primero, bueno, darte las gracias por haberme llamado y segundo, convocar hoy el 24, que Sí. todos vayamos a la plaza, los que puedan ir en Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, pero voy a ir. Y bueno, en todos los lugares del país donde se lleve a cabo marchas, que vayan todos, que ayudan bastante. Bueno, en lo que se refiere al tema de esta reestructuración de la economía norteamericana, creo que lo primero que uno debería de tener en cuenta es que, digo, para poder asociarlo, es que el mundo se ha dividido en dos, en Eurasia por un lado, para ponerlo a grosso modo, y del otro lado Occidente. Ahora, dentro de Occidente hay una gran disputa entre las élites perdedoras, que tienen que ver con los globalistas y financistas internacionales, con el sistema financiero, por eso hay que poner importancia en la Argentina, y quienes explotan las materias primas. Estos estarían más o menos en general divididos con Elon Musk por un lado y Trump, los de las materias primas, y el sistema financiero. Quizás habría que abrir un poco más el juego, pero tiene que ver con BlackRock, la banca Rothschild, el Bank of America, Macron, el primer ministro británico, el primer ministro alemán, que forma parte de BlackRock. Ujú. Bueno, ahí en ese juego Estados Unidos está intentando reorganizar su economía de manera interna, con serios inconvenientes en deuda y en déficit gemelos, en déficit fiscal y déficit comercial. Y cuando Estados Unidos reorganiza su economía interna, en realidad está haciendo política exterior. Eh, la primera lógica que todo el mundo empezaba a pensar con este reacomodamiento de la economía norteamericana tenía que ver con el problema que tiene con el déficit fiscal. Uno de los componentes más importantes del déficit fiscal de Estados Unidos es el pago de intereses de la deuda. Paga casi 1,3 billones de dólares. Pero digo, es muy significativo, tan significativo adentro del déficit fiscal, que los componentes mayores del déficit fiscal en Estados Unidos son intereses de la deuda, lo que tenga que ver con armamento y seguridad interna, defensa nacional y salud. Entonces, tratar de reorganizar este sector es bastante complicado, porque lo primero que hizo Trump tratando de mejorar la balanza comercial fue imponer aranceles, pero para negociar. Primero tenemos que tener en cuenta que los aranceles son impuestos a las importaciones. Sí. O sea, yo le estoy cobrando un impuesto a los bienes importados que hace que el Estado recaude dinero y los bienes importados suban de precio. Si suben de precio mientras yo hago una sustitución de importaciones de esos bienes por industrias locales, lo que va a pasar es que la inflación se va a acelerar. Entonces, lo primero que uno podría pensar para tratar de reordenar la política interna económica de los Estados Unidos es que la Reserva Federal, si yo estoy pagando mucha tasa de interés, que la Reserva Federal lo que tiene que hacer es bajar la tasa de interés. Ahora, si yo aumento la inflación, no puedo bajar la tasa de interés. Entonces, lo que se pensó como una alternativa a que la Reserva Federal no pueda bajar la tasa de interés es un señor que se llama Stephen Miran, que ahora es el jefe de consejeros de asesores económicos de Trump, y que en el 2024, en noviembre de 2024, hizo un paper invocando a lo que en 1985 se celebró un acuerdo en el Hotel Plaza de París,
en donde Estados Unidos convocó a Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, para devaluar de manera ordenada el dólar. Entonces, la idea ahora es tratar de refinanciar la deuda norteamericana, o sea, tomar bonos del Tesoro americano en manos extranjeras, un tercio aproximadamente de los bonos americanos están en manos extranjeras, y refinanciarlos con un bono a 100 años a tasa cero, lo cual es Wow. bastante complicado, Sí. pero es bastante complicado por los tenedores. Esa es una idea, y la idea, si yo puedo refinanciar eso, puedo hacer que el dólar sea mucho más barata, o mucho más barato, y por lo tanto bajar, o sea, eso va a hacer que baje la tasa de interés, tengo un dólar más barato, pero esto lo que va a hacer el dólar más barato es que muchos no van a invertir en los Estados Unidos, primer punto. Es posible que la balanza comercial mejore un poco porque las empresas norteamericanas van a ser más competitivas de manera externa, pero se puede desatar una guerra de monedas, porque vos estás devaluando tu moneda para poder ser más competitivo. Bueno, ¿cuáles son los problemas para mí que tiene esta idea, que no es una mala idea, que Estados Unidos la ha aplicado y la sigue aplicando a lo largo de toda su historia? Con el dólar lo que ha hecho es justamente, y con la tasa de interés, es patear sus problemas económicos externamente. O sea, lo que está haciendo es, si yo puedo refinanciar la deuda norteamericana, lo que estoy haciendo es quitarle el peso al gobierno y a los consumidores norteamericanos y pasárselo a los extranjeros. Ujú. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, ahí empezamos a tener el problema. Los mayores tenedores de deuda o de bonos del Tesoro americano en el mundo, los 5 primeros, son Japón. No habría problema, creo, con Japón, porque si bien Trump ha dicho que Canadá es el Estado 51, bueno, yo creo que Japón es el Estado 51, Alemania el Estado 52, y después vendría Canadá como el Estado 53. ¿Por qué? No es por una locura mía, sino que después de la guerra, en 1947, se hizo una nueva constitución de Japón, y Japón forma parte casi y toma las decisiones de acuerdo a lo que diga Estados Unidos, y en 1949 se hizo otra constitución para los alemanes, que también forman parte y tienen una cantidad de bases que es muy difícil tomar decisiones desde Alemania. Entonces, eso podrían estar. El segundo es China, ahí ya se empieza a complicar la cosa. Sí. Gran Bretaña, en donde también se complica por esta idea de lo que dijimos en la guerra, que se está viendo y tratando de poner la paz en Ucrania, en Ujú. la guerra entre los financistas, en donde está la banca Rothschild, Inglaterra, Claro. eh, y los tenedores de materias primas. O sea, los ingleses no es tan fácil de que quieran acceder, porque en realidad los ingleses lo que pretenden es tumbar al dólar. Más allá de sus acuerdos, convengamos que el policía en el área europea de Estados Unidos es Inglaterra, ¿no? O sea, ahí hay un juego extraño. Y el cuarto y el quinto son Luxemburgo y las Islas Caimán. O sea, son la gente que ha evadido y especulado, y por lo tanto necesita o hace negocio con los intereses de los bonos del Tesoro Ahí hay americano. O muchos sea, argentinos, digámoslo, ¿no? ahí hay también seguramente, claro, como Estado de Luxemburgo hay muchos Sí, argentinos, sí, sí. sí, sí. Bueno, entonces lo complejo de esto para mí, de esta idea, que no es una mala idea, no es una idea demencial, es lo que hace Estados Unidos todo el tiempo, Ujú. es que puedan acceder en el medio de una pelea de elite estos señores, o acordar por lo menos, estos señores en tratar de refinanciar los bonos del Tesoro norteamericano, porque de la otra manera, o sea, solamente con la Reserva Federal deberías de bajar la inflación para que la Reserva Federal baje la tasa de interés y esto se produzca de una manera normal. Bueno, lo que están queriendo hacer es más imponiendo
lo que Estados Unidos quiere hacer porque creo que de la otra forma no lo puede lograr. Entonces, los problemas son quiénes son los tenedores por un lado, el inconveniente en esta guerra de las élites, y después, creo que lo hemos hablado con ustedes en algún momento, el inconveniente que tiene la falta de administración imperial, o sea, de una coordinación de administración imperial por parte de Estados Unidos, porque quienes manejan el rumbo son las empresas privadas o las corporaciones, y por lo tanto las corporaciones lo que quieren es maximizar sus beneficios propios, no en una estrategia general del Estado norteamericano. Entonces, Claro. a mí me parece que la idea no es mala, la imposición es algo normal, y es posible que en gran parte esto lo hagan, de todas maneras, pero bueno, están en una guerra interna y en una descoordinación de cuáles son los objetivos Bien. de política exterior que se quieren o de política interna, ¿no? Porque hay una Importante, pelea. ¿no? Siempre analizar qué es lo que está pasando en el norte, ¿no? Y las contradicciones, que no es todo lo mismo. Ahora, déjame preguntarte por nosotros. Justamente hoy estamos en un día aniversario del inicio del golpe de Estado, en el marco del Plan Cóndor, de una política justamente de terrorismo de Estado impulsada y respaldada por los Estados Unidos. Y hoy tenemos un gobierno pro inglés, pro norteamericano, pro atlantista, ¿no? De la OTAN, eh, que está poniendo muchos dólares todos los días para mantener este ancla cambiaria y está esperando el acuerdo con el FMI. ¿Cómo ves en este contexto, a ver, habiendo explicado lo que está pasando en Estados Unidos con sus contradicciones, pero con su también potencia imperial que la tiene aún, Sí. qué va a pasar con la Argentina? Porque uno escucha distintos economistas, desde los liberales hasta los peronistas, y todos dicen, che, la devaluación es inminente. Quizá Sí. se está negociando la fecha. Incluso yo veía el fin de semana una noticia que decían, Milei quiere adelantar las elecciones porque tiene que devaluar. Sí. ¿Cómo ves eso y el tema del FMI? Que sabemos que, bueno, los gestos del FMI hasta ahora dan cuenta que le van a dar los dólares. Sí. O no sé cuántos, Organicémonos, sí, le van a dar, el problema es cuánto y cuánto cómo, y en qué cómo. manera, y a ver, organicémonos, o sea, mi ley quedó en esta disputa entre sistema financiero y explotadores de materias primas del lado de los explotadores de materias primas. Bien, Por lo tanto, el sistema financiero lo va a tener en contra o lo va a estar mirando porque es una pelea global, no tiene que ver con Milei, de hecho, Milei no existe en este juego. El segundo punto que vos decías bien, y que muchos economistas, a mí me causan mucha gracia, o sea, la historia, no es que la historia se repite porque los historiadores se copian entre ellos. En realidad, este plan económico no ha funcionado en el 76, no funcionó en los 90 con Menem, no funcionó con Macri, o sea, nunca funcionó y siempre salió muy mal. Cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, vas igual que cuando estás con serios problemas económicos en tu casa si tenés que ir a empeñar algo. O sea, cuando vas es porque estás en una situación muy mala. Y después la lógica que se impuso desde la dictadura militar, por eso digo que hoy hay que ir a manifestarse y a marchar, es que la lógica fue que este va a ser un país que va a depender de la deuda. Y como va a depender de la deuda, vas a necesitar dólares. Y los dólares los tienen los exportadores. En este caso son materias primas en general. O sea, para que vos puedas pagar, necesitas que los exportadores te den los dólares. Bueno, los exportadores, o sea, el mecanismo de deuda está diseñado para que vos dependas de esa gente y por lo tanto te quiten o no te dejen gobernar si no negocias con ellos. En este caso, en el caso de la Argentina, eh, la clase media y gran parte de la sociedad argentina determinó que no era necesario tener facilitadores de negocios políticos, sino que le dio directamente a las corporaciones el manejo del Estado. Entonces se vuelve, eh,
ya las corporaciones son las que manejan. Entonces, con el Fondo Monetario siempre te exige lo mismo, tenés que hacer un ajuste, tenés que devaluar para tener un solo dólar. Por lo tanto, la devaluación de la que vos hablás se va a llevar a cabo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Yo creo que depende mucho de la cantidad de dinero que te den y de cómo te lo den. Porque recordemos que el Fondo Monetario ya dio dinero con Macri y el ministro de Economía de Macri se lo fugó en 2 meses, lo que el fondo dio. Entonces, el fondo ya no puede decir de que ese dinero va a servir para la fuga, a pesar de que sepa, sino que se lo va a dar, para mí me parece, menos tiempo, en menos cantidad y en cuentagotas para que no hagas eso, porque si no van a quedar ellos mal parados. Bien. Ahora, ¿te alcanza con la cantidad de dinero que te dé? La respuesta es no. No. O sea, algo debe haber muy mal adentro de lo que está pasando en la Argentina, porque yo por lo menos creo que este gobierno está manejado por corporaciones de los cuales el estandapero que tenemos de presidente ni siquiera sabe quiénes son los ministros. Bueno, si esos señores, junto con la prensa o los medios concentrados de difusión, no pueden, o sea, tenés todo, no podés mantener una idea de que esto con palos y pegándole, o sea, hacer una redistribución del ingreso de manera tal de que el 80% de la población te queda fuera, no podés consensuar para hacer eso y no podés tener las finanzas y los indicadores económicos normalmente estabilizados con ese poder, la verdad que a mí me resulta muy extraño. O sos muy inútil o algo más sucede, y el algo más sucede me parece que tiene mucho que ver con esto de las guerras de las élites y de lo que yo te decía de la administración imperial. En la Argentina existen corporaciones que lo que quieren es beneficios del corto plazo y no les importa Tal cual. sacar mayor beneficio. O sea, van a sacar beneficio a futuro. Clarín va a sacar beneficio a futuro, por eso cambió sus páginas, porque va a comprar Telefónica. Clarín va a tener No, sí, uno ve Ernequian, Elstein, los grandes grupos están acelerando, haciendo grandes negocios. Sí. haciendo grandes negocios. Y el otro día Caputo decía, estamos camino a ser Perú. No importa si cambian los gobiernos, pero la macro continúa Bueno, estable, ¿no? Estable para el saqueo. Eso tiene sentido. Eso sí tiene sentido. Claro. Ahora, no lo podés imponer. Ese es lo que digo es, si vos tenés las corporaciones manejando el gobierno, tenés los medios de comunicación ayudándolo, ¿cómo es posible que vos no lo puedas hacer? O sea, que te cueste tanto. Bueno, lo que pasa es que los planes son muy malos y no tienen ningún tipo de sentido. Estamos a las mínimo. puertas, Alejandro, de una gran crisis y una profundización, ¿no? Sí. Eso es lo que estás explicando, ¿no? Sí. Maximizan ganancias y no importa. Milei sabemos que es un muñeco que puede saltar por el aire y sí. Yo creo que los periodistas le dan demasiada importancia solamente porque... Sí. Bueno, porque no, digo, los porque políticos también, ¿eh? Hay políticos que discuten con Milei como si realmente gobernara. Bueno, porque me parece que forma parte del paquete. O sea, vos tenés un estandapero que dice cosas y tenés un Congreso que no hace nada. O sea, todos juegan el mismo juego. Bien. O sea, Queda picando, ¿eh? Esta discusión. Te agradecemos mucho y bueno, hoy vamos a estar, te cuento, en Avenida de Mayo al 600 como radiográfica, así que quizá nos vemos personalmente. Dale. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Lo pueden leer en el Tábano Economista. Él es Alejandro Marcó del Pont, un lujo, como para poder entender las contradicciones en el norte y cómo eso explica quizá el futuro próximo de la Argentina.